Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente del área de Ciencias Naturales, y dentro de las ramas de las Ciencias Naturales está la Química Orgánica 2. En esta clase somos el grupo en el cual los integrantes somos Kaylin Milady Soriano Hernández, Stephanie Natalia Ortiz Parada, Isis Yadira Ruby Cruz, Juan Ramón Eusebio Amador, David Conrado Gómez Melgar. El tema asignado a nuestro grupo fueron las generalidades de los compuestos heterocíclicos, estructura química principal y sus propiedades físicas y químicas. Dentro de las generalidades de los compuestos heterocíclicos, tenemos que la palabra hetero se deriva del prefijo que significa otros, desigual o diferente, y la palabra cíclico viene siendo relativo al ciclo o anillo, el cual sabemos se trata de un compuesto orgánico cuyos átomos forman una cadena cerrada. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que los compuestos heterocíclicos son aquellos que contienen mínimo un anillo con al menos un átomo que no es de carbono. El átomo diferente al carbono se denomina heteroátomo. Los heteroátomos más comunes en los compuestos naturales son nitrógeno, oxígeno y el azufre. En un anillo pueden presentarse más de un heteroátomo, y estas pueden ser iguales o diferentes. Pueden haber anillos heterocíclicos con muchos tamaños y pueden contener variedades de estructuras. Hay compuestos heterocíclicos de mucha importancia biológica, que si bien tienen cierta complejidad, forman parte de biomoléculas fundamentales como el ADN y el ARN. Los más comunes son los heterocíclicos con anillos de 5 a 6 átomos. Bien, ahora veremos lo que son la estructura química principal de los compuestos heterocíclicos. Y tenemos que los compuestos heterocíclicos tienen estructuras cíclicas que contienen átomos distintos del carbono y que se denominan heteroátomos. Los podemos clasificar en dos grupos: los alifáticos. Estos poseen las propiedades físicas y químicas típicas del heteroátomo específico que incorporan. Si tienen N, son aminas. Si tienen O, son éteres cíclicos. Si tienen S, son tioéteres, y así sucesivamente. Sus respectivas propiedades son muy similares a las de los compuestos acíclicos, especialmente las propiedades químicas, por ejemplo, tetrahidrofurano, pirrolidina, piperidina. También tenemos los que son los compuestos aromáticos, y en los heterocíclicos aromáticos un orbital p del heteroátomo contiene uno o dos electrones no compartidos que se superponen con los orbitales p de los átomos de carbono, formando una nube de 6 electrones pi por encima y debajo del anillo. Esto según el caso. Estos heterocíclicos aromáticos tienen estructuras moleculares similares a las del benceno. Por ejemplo, está el pirrol, el furano, tiófeno y la piridina. Algunos ejemplos de heterocíclicos aromáticos tenemos el pirrol y el imidazol. El pirrol y el imidazol son heterociclos con 5 miembros que contienen nitrógeno, pero tienen 6 arreglos electrónicos pi. Ambos tienen un par de electrones no enlazados en el nitrógeno en un orbital p perpendicular al anillo. La piridina y la pirimidina son heterocíclicos aromáticos que contienen nitrógeno con arreglos electrónicos pi muy parecidos al del benceno. Ambos tienen un par de electrones no enlazados en el nitrógeno en un orbital sp2 en el plano del anillo. También tenemos lo que son compuestos heterociclos policiclos. Estos están formados por dos o más anillos. Algunos heterociclos policíclicos son los más comunes son la quinolina, la isoquinolina, el indol y la purina. Los primeros tres contienen un anillo de benceno y un anillo aromático. Estos son heterocíclicos. Mientras que la purina
contiene dos anillos heterocíclicos unidos entre sí. Y aquí podemos observar en la imagen lo que es la quinolina, isoquinolina, la purina y el indol. También tenemos la adenina, guanina, triptófano. También tenemos lo que son las propiedades físicas y químicas del compuesto heterocíclico. A continuación mencionaré algunos. Por ejemplo, algunos son líquidos y de olor desagradable, solubles tanto en benceno u otros aromáticos como en agua, ya que pueden formar enlaces de hidrógeno mediante su par de electrones no compartidos. Un ejemplo de ello es la piridina. Comúnmente son de base extremadamente débil y no forman sales con los ácidos fuertes. Suelen ser muy polares, más que el benceno, lo cual se refleja en sus puntos de ebullición. Los heterociclos insaturados son inusualmente estables. Suelen ocurrir muy pocas reacciones y cuando lo hacen, es en condiciones muy drásticas de temperatura y concentración de reactivos. Son más reactivos que los anillos de benceno hacia los electrófilos y con frecuencia son necesarias temperaturas bajas. Algunos, como el imidazol, tienen dos nitrógenos en los cuales solo uno es básico. La mayoría están presentes como parte de la estructura de numerosos compuestos. Pueden experimentar reacciones de sustitución nucleofílica aromática. También, algunos son fuertemente tóxicos para los organismos de los animales, constituyendo en algunos casos potentes venenos. Tienen la misma química que sus contrapartes de cadena abierta. Bien, esto ha sido todo y muchas gracias.